día a todos, muchas gracias por estar conectados acá en nuestro ciclo de talentos en la Universidad de Palermo. Hoy tenemos, quien ya nos está acompañando, una invitada muy especial con quien vamos a estar charlando hoy. Pero antes de comenzar, quería contarles un poquito sobre este ciclo que hacemos acá en la Universidad de Palermo. Es el ciclo de entrevistas de talentos de CES, un espacio de encuentro con egresados de nuestra comunidad que hoy se destacan en distintos ámbitos vinculados al diseño, a la arquitectura, a la comunicación y la creatividad. Y cada conversación que tenemos con ellos nos abre la puerta a conocer sus trayectorias diversas y mostrando que existen múltiples caminos posibles para ser excelentes profesionales una vez que finalizan su carrera. Vamos a charlar sobre experiencias, consejos, aprendizajes y lo que nosotros queremos en este espacio es que nuestros invitados compartan con todos ustedes no solamente el recorrido profesional de su trabajo, sino también decisiones, desafíos, oportunidades que han ido marcando su camino laboral. Así que, dicho esto, voy a presentarla a nuestra invitada. Es Micaela Bianchi Vilche. Ella estudió la carrera de diseño gráfico en Palermo y desde sus inicios Michu se destacó en el mundo del arte y la creatividad. Después de incursionar en el diseño gráfico, las artes plásticas y la fotografía, se lanzó como directora audiovisual, marcando su presencia con una impronta fresca, divertida y sensible en cada proyecto que encabeza. Su estilo distintivo, influenciado por lo poético y lo lúdico de su personalidad, deja una marca irrepetible en cada una de sus campañas. Y a lo largo de los años, Michu dirigió comerciales para marcas como Coca-Cola, MTV, Mercado Libre, Nestlé, Milka, Cabify, Pedido Ya, McCain y artistas, Tini, entre otros. Y actualmente está representada por la productora Poster. ¡Qué currículum, Michu! Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos, Juli, y bueno, y a la UP en general por esta invitación. Bueno, qué lindo. Gracias a vos bueno, por sumarte a este espacio. Bueno, un poquito antes de que todos se conecten, estábamos charlando sobre esto, ¿no? Sobre tus inicios en la Universidad de Palermo, que si bien ahora vamos a charlar un poquito bien de esto, de este pivoteo que hiciste en tu carrera, comenzaste con diseño gráfico, o sea, egresada de diseño gráfico de acá de la universidad, y quería consultarte qué recuerdos tenés de tu paso acá en la institución. A mí el universo facultativo me encantó. O sea, la experiencia de poder ir a una facultad, de adentrarme como en el mundo del arte, el diseño, como primera puerta, me pareció fabuloso. Salir del colegio, hacer mil materias que capaz no me interesaban y pasar como a a tener mis días en un espacio en donde había tanta gente que motivaba, que inspiraba, amigos nuevos, lugares nuevos, técnicas nuevas. Yo en ese momento, justo pensaba antes de la entrevista, como yo tenía muchas ganas de aprender, tenía sed de aprender y estar en ese momento que siento es tan bisagra dentro de, no sé, es la primera decisión en mi mundo profesional. Entonces me pareció muy espectacular, todo me parecía fabuloso. Eh, y me encantó. Y siento que ahí como que tuve el primer contacto con lo que sería con lo que sería mi futuro, o por lo menos con los primeros personajes que me mostraban ese mundo. No sé, profesores que me quedaron todavía grabados en la cabeza, que hoy capaz pertenezco a otra disciplina y elijo otro camino, pero que, no sé, yo no vengo de una familia en la que la gente haya trabajado en creatividad, entonces eh, fue como mi primer contacto con ese mundo. Qué Me encantó. lindo, qué lindo. Che, Michu, y bueno, justamente vos estabas contando esto, ¿no? De que, bueno, de tu vida universitaria, de que te llevaste lindos recuerdos, a pesar de que hoy estés trabajando en otra cosa. ¿Y cómo fue ese salto que hiciste desde lo académico, ¿no? Desde el estudio a lo profesional? O sea, cuando saliste ya como egresada de diseño gráfico, ¿qué te pasó? ¿Te chocaste con la realidad? ¿Fue totalmente diferente? ¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste en esa transición desde ser estudiante a empezar a trabajar? En mi caso se dio bastante simultáneo, como que en realidad no es que terminé la carrera y arranqué a trabajar, sino que ya a fines de primer año tuve un flash de crear como mi propia marca, con los conocimientos que tenía al momento, creé una marca que se llamaba Michula, que era una marca de cuadernos y agendas,
en las que yo diseñaba tapas vectoriales, las imprimía, las laminaba, las hacía todo con ayuda de mi madre y de mucha gente que me bancaba. Entonces empecé como a tener mi propio emprendimiento como primer trabajo. Por suerte yo tuve la posibilidad de que mis papás me banquen la facultad, entonces no era una necesidad en ese primer año trabajar, sino más concentrarme en el estudio. Pero bueno, a fines de año ya quería como empezar a explorar en ese mundo y así fue como creé Mi Chula, que fue un emprendimiento bastante intermitente con los años, que me da mucha gracia, como ahora lo pienso y en ese momento mis amigas de la facultad me bancaban y estábamos todas en las clases con los cuadernos, con los Ah. cuadernos míos, como una secta de los cuadernos. Y ya para el segundo año sí empecé a tener mis primeras entrevistas. eh, que no fueron muchas, la verdad, no tuve muchas entrevistas en mi vida porque también me pasó que capaz tuve más reuniones que entrevistas, no tuve trabajos fijos en relación de dependencia muchos, entonces fueron pocas las entrevistas en sí. Pero en el segundo año empecé a tener entrevistas, tuve una con una revista que me acuerdo que me trataron muy mal y que quedé muy frustrada, y esos son los primeros como contactos que tuve con el universo laboral. Que me acuerdo que me habían entrevistado y me había sentido muy vulnerable y salí de ahí llorando y diciendo, nunca nadie jamás me va a contratar a mí. Pero Eh, qué necesidad, aparte de las chiquitas, estabas en segundo año y tendrías 20 Sí, era años. muy chiquita. Claro. Eh, y nada, son cosas que hoy claramente Michu de 28 años podría tener una entrevista con cualquier persona y no pasa nada, pero en ese momento es como que tenés una expectativa muy alta Claro. de cómo va a suceder las cosas, ¿viste? Como todo te parece mega. Yo en ese momento creía que mi trabajo perfecto era trabajar Una en una empresa. editorial, en una revista. Yo moría por trabajar en una revista. De hecho, es gracioso porque estudié diseño gráfico, no solo por esto, pero que voy a contar atentis a continuación, que es que yo quería hacerla de como si tuviera 30 la película, que ella es editora, y yo moría por ser ella. Y en ese afán, en algún punto conocí el diseño gráfico, que ella ni siquiera era diseñadora gráfica, pero yo No, quería. sería periodista, me imagino, no me acuerdo el Sí, es personaje. editora, no sé, de Claro. hecho es directora de una revista para mí, como de un área, es creativa. Eh, entonces en ese punto como yo moría por trabajar en una revista y fui a una revista y al final me pareció, bueno, no quería decir Ah. una mala palabra, me pareció una cagada y al final, semana siguiente, la vida es muy loca y la hermana de una amiga que trabajaba en el universo de las agencias, eh, vio unos videos míos que estaba haciendo unas pequeñas animaciones porque como te dije antes, yo tenía mucha sed de explorar, entonces todo lo que aprendía como que quería llevarlo a cabo para cualquier lado, y me había copado en ese momento hacer unas animaciones mini vectoriales y en un momento contexto que Instagram recién estaba sacando sus primeros videos que ni siquiera eran como unos boomerangs. Y yo hacía estas animaciones y la hermana de mi amiga, que yo no la conocía, era más grande, vio esos videos y le dijo, che, quiero entrevistar a esta chica. Y tuve una reunión, tuve una entrevista y me propusieron trabajar ahí, que era una agencia que se llamaba Due, que la amo con todo mi corazón y la he amado, en la que duré 3 años. Entonces como que mi primer contacto y mi experiencia laboral en general ha sido muy amorosa. Eh, He tenido muchos miedos que creo que tienen que ver más conmigo que con el rubro en sí. Claramente en cada momento somos más, más seres humanos, hay más competencia, hay un montón de tecnologías nuevas, hay un montón de desafíos, pero hay un punto en el que, no sé, siento que cualquier desafío que me haya encontrado tenía que ver más conmigo y como con superar ciertas barreras, Seguro, eh, seguro. que son de la inexperiencia, ¿no? Sin duda. Después. Claro, Creo que cuando uno empieza a tener más conocimientos o empieza a tener un poco más de experiencias, empieza a tener un poco más de tranquilidad. Sin duda, claro. no quita tener nervios, ¿no? No, eso es normal. Y en este recorrido que estás contando, ¿no? O sea, que bueno, saliste de la facultad, bueno, ya habías empezado con tu emprendimiento siempre del diseño gráfico, porque hoy, como contamos en la bio, ¿no? Hoy no te dedicas al diseño gráfico, sos audiovisual. ¿En qué momento dijiste, che, esto es lo mío? ¿Cómo fue ese descubrimiento y decir, bueno,
muy lindo diseño gráfico, lo quiero mucho, pero me voy a dedicar a esto. ¿Cuál fue ese hito que te hizo cambiar como, no digo el rumbo porque estás conectada con el diseño, con la creatividad, ¿no? Pero como pivotear en esto de pasarte de gráfico a audiovisual. Va a sonar bastante cliché, pero siento que es como que me encontró un poco. Siempre fui bastante curiosa y me interesaron como muchas disciplinas a la vez. Entonces fui como indagando en muchas cosas simultáneas. Nunca me quedé con el diseño gráfico en sí. Sí fue mi carrera madre, que la abrazo absolutamente porque yo hoy uso el diseño para muchas de las presentaciones, principalmente las presentaciones, o me ha abierto un criterio y una... Me ha afinado el ojo, diría Pérez Lozano. Em, entonces, desde ese lugar, como que siempre estuve en contacto con muchas cosas más. em, y me fue como medio dado, como en esta experiencia que te cuento del trabajo en Due, yo empecé a escalar. Arranqué como diseñadora de perfiles de Instagram, en donde todavía nadie conectaba nada y a mí me encantaba conectar posteos el uno con el otro, diseñarlos, pensarlos de pe a pa. Y con el tiempo, estando 3 años en una agencia tan chica que éramos mis jefas y yo, empecé a escalar. No verticalmente porque no había tantos lugares más a donde llegar, sino como explorar desde la libertad en que empecé a sacar fotos, que ya sacaba desde muy chica fotos, pero como empezar a brindárselo a marcas, empecé a tener reuniones con clientes, empecé a pensar ideas, dirigir arte, lo que hoy yo conozco como dirección de arte. En ese momento creí que era nada, estar pensando ideas y props para una foto. Con el tiempo le empecé a poner como nombre y etiquetas a esos roles y después de dejar Due, me volví freelance, quería dedicarme full a la fotografía y al video. Siempre tuve mucha vergüenza de filmar, como que había algo de Michu operando cámara que me costaba mucho. Veía a mis amigos como en este primer inicio boom de los filmmakers y era como yo no me veo filmando de mano propia, me da mucha vergüenza, no me sale, no edito bien cosas. Y de pronto un amigo en ese interín me llamó para liderar juntos un proyecto en una productora, que yo no sabía hasta ese momento que eran las productoras, una casa productora. Y lo empezamos a llevar juntos y esa casa productora, además de ese proyecto, me empezó a ver y me empezó a proponer proyectos y empecé como a descubrir la palabra que es ser una directora. Y con ese diario el lunes y esa etiqueta, descubrí que en realidad yo había estado dirigiendo mucho tiempo antes del que lo supe verdaderamente. Qué lindo. Bueno, la verdad que ahí ya un poco me respondiste esta pregunta que te quería hacer, ¿no? De, bueno, cambiaste como tu rumbo, te encontraste con estos desafíos que como vos decías antes, muchos al parecer serían como cosas más propias tuyas, ¿no? De que sean de lo externo, como esto de tu miedo a estar detrás de cámara o no sentirte segura. ¿Y cómo fue una vez que vos ya sorteaste estas cuestiones? ¿Cómo fue que encontraste tu estilo, ¿no? Porque vos tenés un estilo creativo muy propio, muy lúdico. ¿Cómo fue que lo encontraste? O sea, al principio seguías por ahí direcciones de tus clientes o vos hacías las propuestas hasta que vos pudiste hacer lo que te gusta, proponer tus cosas. ¿Cómo fuiste construyendo este camino de tu estilo propio? Creo que también se fue dando al indagar. Como quizás suena un poco repetitivo, pero el mirar y querer empaparme como dentro de este mundo más audiovisual me permitió empezar a observar mucho, que quizás lo aprendí desde el diseño gráfico, ¿no? De esto de mirar referencias todo el día. Cuando vos mirás referencias todo el día, en algún punto empezás a distinguir como, bueno, che, ¿qué es lo que me gusta? ¿Esto lo veo y me gusta o en realidad me llama más la atención otra cosa? Y así yo fui descubriendo qué clase de, no sé, desde qué tipo de arte, qué tipo de proyecto me gusta, desde qué tipo de arte me gusta, desde qué colores, desde qué puesta, como un poco de todo, desde qué historias. eh, yo la realidad es que estos años estuve abierta como a poder dirigir proyectos muy diversos en esa búsqueda de identidad propia y de encontrar mi estilo. Creo que sin duda fue mirando y probando. Todavía no estoy cerrada a ningún estilo. Creo que hay algo que se va dando solo y que como está muy a la vista de qué cosas me gustan. Me gustan mucho las puestas que tienen mucho arte, mucho color.
pero a la vez también me divierte mucho el humor, que tiene que ver mucho conmigo, en realidad, como ambas cosas. Y me encantan las piezas súper sensibles, como Naunes, muero por tener un video en Naunes. Entonces, como que hay distintas ramas y distintas puntas que me gustan mucho. Principalmente esas tres que acabo de nombrar, como lo que tenga mucha apuesta de arte, lo que tenga y sea colorido, lo que tenga humor, que hoy es lo que más me caracteriza y para lo que más me llaman, y las piezas sensibles, que creo que es un paso más hacia adelante de empezar a mostrar un poco más ese universo que me gusta mucho y que quizás lo voy a experimentar más con cortometrajes propios y esa clase de propuestas. Em, pero eso, creo que estar hace un año en póster también, estar en una casa productora empieza como a darte un poco de estructura en cuanto a qué clase de proyectos me llegan. Eh, entonces, siento que hace un año me empecé a vincular más con las piezas de humor, que son las que más me divierten también. De las que más me divierten. Entonces creo que un poco voy por ahí, por esos lados. Qué lindo. Sí, y esto de chusma, porque bueno, en la bio contamos, ¿no? Que trabajaste para grandes marcas, o sea, Coca-Cola, MTV, Mercado Libre, Nestlé, o sea, supermarcas. ¿Cómo fue trabajar con estas marcas? O sea, porque me entiendo que, o sea, son grandes marcas, vos tenés tu estilo, pero a la vez son tus clientes, ¿no? Y me imagino, sobre todo ellos que deben tener como un estilo muy definido de lo que quieren comunicar, de todo. Si me puedes contar qué cosas hiciste, por ejemplo, si es que vimos alguno de tus trabajos que por ahí nos podamos acordar, y también esto, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de trabajar con marcas monstruosas como Coca-Cola, Mercado Libre? Es muy espectacular, a mí me encanta. Me encanta porque en realidad nunca creí llegar a esos lugares. Hoy me veo y me parece todo muy fascinante y no lo naturalizo para nada. Siempre proponiendo, como que hay un punto en el que todas las publicidades en las que trabajo, o casi todas, te diría el 98, 99,9% son por pitch. Entonces son por competencia. Se puede ganar por un montón de formas, digo, por creatividad en algún punto y es el que yo apunto porque es el que tiene que ver conmigo, o hay publicidades que se ganan o se pierden por presupuesto o por distintas o por preferencias. Eh, a mí me gusta como en ese punto del pitch, de poder proponer. Hay guiones que los lees y te encantan y empezás como a hacer esa propuesta, ese tratamiento que se suele presentar para esas competencias, que trato siempre desde mi lado de diseñadora como darle mi impronta y extenderlo lo máximo posible para que las marcas puedan entender mi visión de esas publicidades que me llegan. Y hay un punto en el que trato de proponer, a veces son ideas que están muy trabajadas, entonces a veces esas ideas ganan y triunfan y se hacen, a veces son pequeñas porciones en donde a la agencia, pues hay mucha gente detrás, ¿no? Claramente agencias, Claro. clientes, o sea, los clientes no son solamente ellos, sino que por delante, antes de llegar a mí, hay una agencia de por medio que ya trabaja constantemente y que los conoce absolutamente en todas sus facetas y en todos sus guidelines y en todos sus elementos a tener en cuenta, muchas más que yo, eh, que a veces les gusta y a veces no. Y creo que eso es lo divertido también, como poder animarse a, mm, a proponer. Digo, hay veces que va a salir bien y van a agarrar esas ideas y hay veces que las van a querer agarrar a medias o a veces no las van a querer agarrar y no voy a ganar un proyecto. Eh, Claro. pero un poco cómo se siente espectacular. Haber podido en mi corta y joven carrera haber hecho proyectos para esa clase de marcas me parece gigante. Muchas de esas marcas también las hice viajando. Nunca me esperé que, por más allá de que sea un deseo, nunca me esperé estar viajando por trabajo a filmar, no sé, a México, a Chile, a otros países. Vamos. Entonces me parece todo fabuloso, como poder viajar y estar en contacto con, no sé, con distintas agencias, con distintos equipos. Claro. Es muy Qué lindo. lindo. Y una cosa más que te quería preguntar, porque bueno, también leímos en tu video que trabajaste para Tini, ¿no? Para un artista, para una cantante. Que me imagino que, va, no sé, te quería preguntar, ¿es lo mismo trabajar para una marca como Coca-Cola, que vende un producto, una bebida, para un personaje, digamos, ¿no? Para un artista? Yo creo que el proceso es bastante igual, como en Ah, realidad el proceso de generar una idea es bastante igual. Quizás sí tiene mucho menos
gap entre vos y no sé, y una marca. Capaz yo con una marca hay, no sé, 50 personas de por medio, por tirar un nombre, digo, puede Sí, también sí, haber sí. 4 personas de por medio. Capaz con el artista estás mucho más allegada, no sé, tenés una llegada más cercana. Mm. Eh, pero la realidad es que un poco el proceso es el mismo, ¿no? Ah, Para todo, mira. sea para una marca de mi tía o sea para una marca gigantesca, el proceso de pensar una idea es bastante similar. Arranca No siempre de... sabía. Ah, mira, bueno, bueno saberlo. Che, y de todos estos proyectos que dirigiste, ¿hay alguno que fue muy especial para vos porque te dejó una enseñanza, algún aprendizaje o como que te abrió la cabeza en otro plano en tu carrera? Mm, yo creo que hay dos, o sea, como de dos etapas distintas. El primero, te diría que de Armagloss, que fue un proyecto como súper chiquito, en donde éramos un equipo técnico, no superamos las 10 personas. Eh, que yo lo veo hoy y lo veo en ese momento con muchísimo amor, que siento que fue el primero que me empezó a abrir las puertas. Como que después de Dermagloss empezaron a dar muchos más proyectos. Dermagloss fue el primer proyecto que a mí me gustó mucho, que dirigí. Eh, entonces como que son piezas súper cortas, pero que le tengo muchísimo amor y fue el primer resultado positivo. No, en mi historia no, pero como dentro del mundo audiovisual y como el puntapié para empezar a crecer y escalar, 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 escalar hasta los proyectos en los que estoy trabajando hoy, que son superiores y más grandes en un montón de aspectos. Eh, y el otro es Lala, que es un proyecto que hicimos con Póster en el verano que pasó, que nos fuimos a México a filmar 3 jornadas para una marca que se llama Lala, que es de como dairy, creo que se dice, como de productos em, como no son lácteos, pero sí leches, etcétera, que fue una idea muy, 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 muy graciosa, muy divertida, muy colorida, como que empezó a unir todos los universos que me gustaban. eh, y estuvo espectacular. Fueron 3 jornadas de un montón de gente, unas puestas de arte loquísimas, que tuve la suerte de dirigir con Ale Ruax, que es plástico, uno de los dueños de Póster y que es un director como dentro del rubro muy reconocido, con el que con el que soñé mucho tiempo, nunca me esperé trabajar, con el que soñé mucho tiempo poder estar cerca y hoy como tener la posibilidad de dirigir esos proyectos con él es como un salto bastante grande en mí, que bueno, espero que siga sucediendo. Qué lindo. Bueno, qué lindo que también tengas como estos, ¿no? O sea, desde los primeros, porque por ahí uno dice, lo primero que desastre, lo que dice, pero bueno, esto también está bueno de que puedas ver para atrás y que estés orgullosa de todo el crecimiento que has hecho. Otra cosa que te quería preguntar, Michu, es, cuando vos te llaman de un proyecto, cuando vos lo arrancás, ¿no? O por ahí dices, che, tenemos que hacer tal cosa para tal marca, ¿cómo es ese proceso creativo, ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es el puntapié inicial? ¿En qué te inspirás? O por ahí usás recursos que vos ya miraste del otro lado y que te quedaron en la cabeza. ¿Cómo organizás tus ideas y tu creatividad? Un poco, como te contaba, todos los procesos son bastante similares. Arrancan en un keynote de base, o en mi caso arrancan en un keynote, en donde ya tengo como una estructura bastante armada y aceitada, porque los tiempos nunca abundan para presentar una idea, en general es como de hoy para ayer. Entonces, con el tiempo he aceitado un poco mi mecanismo. Tengo muchas referencias guardadas a lo largo de todas las plataformas habidas y por haber. Y una vez que me llega ese guión, empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar ideas lo más ordenado posible, armando presentaciones que luego van a ser presentadas claramente frente a, ya sea primero en una instancia a agencias y en segunda instancia a clientes en las que realmente uso distintas herramientas, como principalmente publicidades que ya existen, como es como Ujú. se referencia. La realidad es que todos queremos inventar algo, pero hay muchas cosas que ya están inventadas, entonces hay un punto que si tenés que referenciar un movimiento de cámara o un acting, y bueno, vamos a ir a buscar la referencia. Que ahí me baso bastante, me paso horas mirando en Vimeo o en Pinterest, como que si tenés bien, te funciona bien el algoritmo de Pinterest y empezás a buscar publicidades, como que de pronto se abre un mundo que está muy bien curado. eh,
Y también miro, tengo carpetas y carpetas en Instagram en donde tengo guardados de todo tipo, que me sirven mucho. Y bueno, después la memoria RAM de la cabeza de, che, ¿te acordás ese día? Y buscamos y lo encuentro. Pero esos son un poco la fase inicial. Después presento, ya sea a agencia o a cliente, y una vez, en caso de quedar o que sea por asignación directa y el proyecto avance, se tienen un montón de reuniones y formalidades Claro, me quedé pensando lo del artista que me preguntabas recién. Y hay un punto que quizás los artistas no tienen tantos puntos de aprobación entre medio, como que si al claro. artista ya le gusta, perdón que me voy por las ramas, No, pero sí, sí, está bueno. pensando en esto de hay algo que capaz, sí, los artistas tienen sus discográficas por detrás o mucho equipo que trabaja como en función de ellos, pero capaz no tiene como esa formalidad de las instancias que quizás un proyecto para un cliente sí tiene. De alta, Claro, me estoy hablando imagino. de esta escala de clientes que nombraste vos, ¿no? Como Mercado Libre, Claro, etcétera, etcétera, etcétera. Primera línea que, bueno, tiene muchas formalidades, sin muy duda. bien. Sí, Michu, y una cosa que te quería preguntar, bueno, ya nos contaste toda tu inspiración. ¿Hay alguna, no sé, yo no conozco mucho de tu área, ¿no? Pero digo, alguien a quien vos admirás y dices, che, me encanta el laburo que hace esta persona, que también obviamente imagino que lo usás como referencia, pero que te sentís como muy identificada con eso? Sí, miles. Bueno, esto que te dije de plástico, no soñé Tu jefe, nunca sí. eh, estar trabajando con él, como él tiene unas piezas muy arty, unas piezas que tienen mucho humor, con mucho humor quizás más estadounidense o de otros lugares, que son piezas que dan mucha gracia, como de humor sutil. Ujú. Después, así como mujeres que me gustan mucho, a una directora que se llama Bianca Poletti, que me encanta lo que hace, es más grande que yo, está representada por Primo, que es otra productora, y por muchas productoras más, que ella hace algo súper fino, súper armonioso, súper cálido, que me encanta. Después, obvio, películas como Sofía Coppola o Spikey Jones, como esos lugares quizás más cinematográficos. eh, y más grandes, ¿no? Como más Claro. hollywoodense de todo. Está bien, hay Eh, que tener de todos los niveles. Total, total. Pero bueno, lo que te decía antes de Naunes también. O sea, Naunes es una plataforma que en realidad reúne artistas que ni siquiera son artistas de renombre, gente que manda sus Claro. videos y que en algún punto pasa un filtro y logra tener colgado en esas plataformas ciertos videos que a mí me fascinan y me encanta y es una de las plataformas que más miro. También mismo, Muy, no sé, la página de Kodak, que filman gente que filma cosas en 16 milímetros o en Super 8 que está también recopilado ahí. Son páginas que me interesan mucho. qué bueno. Sí, acá tenemos preguntas del público. Bueno, Vengan. Emilia, bueno, sí, Emilia nos dice, no sé si ya lo dijiste, pero ¿cómo lograste poder trabajar con grandes marcas? Esto, bueno, lo comentaste, ¿no? A través de la agencia en la cual vos trabajás y ellos te asignan los La proyectos, productora. la productora, exacto. Y Micaela Caruso, es una pregunta muy interesante que dice, con Ahora, todo, perdón, te sí, quiero decir una cosa sobre eso. Yo hoy dale, soy una productora hace un año, pero antes fui freelance y estuve trabajando con distintas productoras. Y creo que en algún punto, cómo hice para conseguirlo, eh, fue moviéndome, sin duda. Como que yo, como te contaba al principio, no soy una persona que tenga miles de contactos, que haya crecido con miles de contactos y miles de claro, influencias. La realidad es que fui armándome el camino sola, abriéndome mandando mails, mandando mensajes, proponiendo. Justo ayer lo hablaba con una amiga productora que creo que está en esta reunión, no puedo ver todos, que un poco es como moverse y claro, autocrearse el trabajo. Como claro. que ir con propuestas y abrirse camino solo. Y me imagino que también debe ser un poco esto de sacarse la vergüenza, ¿no? Porque dices, ay, que yo le voy a mandar a tal marca, ¿qué me van a dar bola? Y por ahí, Tal. a veces animándose a eso, alguien te lo lee, pasás la propuesta y terminás quedando. No, me encanta. Y Sí, acá tenemos haciendo. más preguntas del público, ¿no? Es muy interesante tu charla. Micaela Caruso dice, con toda la competencia que hay y las controversias con la inteligencia artificial, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere entrar en la industria de la creatividad? ¿Qué tema la IA y la creatividad, ¿no? ¿Cómo lo manejas vos? La verdad es que a mí me encanta.
Me adentré en el mundo de la inteligencia artificial hace relativamente poco. De hecho, me hice una cuenta de ChatGPT hace, te diría, menos de 6 meses. Tardé mucho en introducirme, pero creo que es una gran herramienta. Como si lo tomamos como eso, es muy facilitadora. Que vos puedas como Totalmente. bajar una idea que capaz no necesitas tener, que te va a costar mucha plata y de pronto puedas hacerlo en horas en tu casa, me parece espectacular. Eh, Creo que en ese punto está buenísimo para usarlo, no sé, yo para referenciar cosas y a veces a proyectos me encanta caer con una referencia mucho más exacta o quizás más afín al proyecto que estoy presentando. Entonces lo uso desde ese lugar, más que nada para crear imágenes. Eh, Creo que está muy bueno y es una gran herramienta. Pero después lo de la competencia en sí, creo que nunca va a dejar de haber competencia. A ver, todos queremos lucirnos en algún punto. Entonces creo que hay algo que sí me gusta pensar, es que cada uno tiene su proceso y que hay lugar para todos. Eh, entonces desde ese punto creo que mientras cada uno esté concentrado en su camino y no esté queriendo pisarle la cabeza a nadie, me parece que es sano que haya lugar para todos y que está bueno que lo tengamos en claro, ¿no? Como que capaz, eh, no sé, creemos que es algo reselectivo y en realidad hay trabajo para todos, en todos los ámbitos. Entonces, y lo que vemos del otro que me parece mejor o peor, me parece que cada quien tiene su camino, como no hay ningún camino creativo igual a otro, en ninguna trayectoria, en ningún ámbito. A mí algo me puede parecer espectacular de, no sé, Bianca Poletti, como te decía antes, y Bianca Poletti es más grande que yo, estudió en otros lados, tuvo otras posibilidades, Claro. como digo, cada quien creció quizás mirando otras cosas, no sé, tiene otras inspiraciones. eh, entonces me parece que el mayor consejo es que nada, hay lugar para todos y que cada quien haga su camino. Me encanta. Me gusta porque también el público acá hasta me ayuda a adelantarme las preguntas que yo te quería hacer. Rodrigo acá pone, que de hecho, bueno, ya también vamos a ir cerrando con estas preguntas, estamos bien en tiempos. Em, Rodrigo lo que pone es, llevas más o menos 10 años de carrera. ¿Cómo te imaginas en el mundo? No en 10, en 5 años. Uy, qué buena pregunta. Y, ay, Rodrigo, me hackeaste. Eh, Creo que quisiera seguir, o sea, me gustaría estar en proyectos aún más grandes de los que estoy, que me parecen al momento... Rodrigo, te perdono. Proyectos aún de escala más grande, como y seguir explorando en países que todavía no haya filmado. Creo Ujú. que esos dos lugares me gustaría estar mucho y creo que teniendo una ampliar mi repertorio más personal, quizás, como adentrarme más en el mundo de los cortometrajes, como animarme más a esos proyectos que tengo varios como en mente y como en desarrollo, poder concretarlos y quizás tener mis primeros festivales, que al momento nunca me he sumado como una ronda de festivales, como poder pensarlo desde ese lugar. Y ojalá esté explorando muchos lugares más nuevos, ¿no? Como si hace 5 años, más o menos, o 6, descubrí como la dirección y el mundo audiovisual, bueno, quizás en 5 más descubra otras cosas más. Eh, Seguro, aparte sos tan joven que tenés un montón de futuro por delante. Soy muy joven, soy muy joven. Sos muy joven, es verdad. Bueno, acá Emilia también te pregunta, ¿qué consejos le podrías dar a alguien que recién arranca con el área de diseño? De hecho, yo también te quería preguntar, ¿no? Como acá en la universidad, ¿qué consejo le darías a los estudiantes o a los recién graduados de diseño para dar los primeros pasos en el mundo profesional? Que se manden. Que hagan, que hagan para nadie en especial y para todo el mundo al mismo tiempo. Como hagan para experimentar, para aprender, para volcar lo que están aprendiendo, para ponerse un poco más críticos con ustedes mismos, como para empezar a armar su recorrido, como no esperen a que les llegan 1000 propuestas laborales. Las propuestas laborales créenselas a ustedes. Como hay un punto, esto que decía, de autoinventarse el trabajo. Si vos querés hacer un diseño
para una revista para trabajar en apartamento en España, bueno, inventá una revista vos, como diseñá, probá, jugá, andá a ver gente, o sea, juntate con gente que te inspire, que te guste lo que haga, mandá mensajes como, che, ¿me puedo tomar un café con vos? Alguien me dijo en un momento eso, como, vos buscá cafés con gente. Si te gusta tal, nadie es tan inalcanzable. Como, y de última Ujú. te dirán que no, como, abrirte a Claro. la posibilidad de que, pero hay un 50% en la vida de que todo puede salir bien también. Es como Entonces, la es clave de como, el no ya lo tenés. O sea, te ni mandas y siquiera, no, listo. no, no lo tenés, no tenés nada. Si vos no mandás un mensaje, no tenés nada. Digo, prefiero que alguien me diga, tipo, no tengo tiempo, no quiero o no me responda, que ya es un mensaje en sí mismo, insistir. Yo, antes de meterme en póster, he tenido reuniones querido lograr cafés he querido lograr, no sé si está bien dicho, pero bueno. Sí, Eh, sí, sí. He mandado mails a gente que no me ha respondido una vez y a los meses le he vuelto a mandar otro mail Hola, ¿qué porque tal? alguien me responda, o no sé, una amiga mía, por ejemplo, hace poco que se está adentrando en el mundo de la dirección, es fotógrafa, de delirante le mandó un mensaje por Instagram a Ian Pons, que es un director mega de Mallorca que trabaja en todo el mundo, que es reconocido en miles de lados, y el chabón le respondió el mensaje, le dijo, che, tomémonos un café virtual, y de pronto Mirá, es como... Y yo, cuando mi amiga me contaba, digo, pero no entiendo, Ian Pons, te vas a tomar un café virtual con Ian Pons. virtual. Y dice, sí, le mandó un mensaje de Instagram. Y o sea, cuanto más cara dura sos para mí, hay un punto en el que las cosas se logran y las cosas se empiezan a mover. Eh, y que tampoco se tomen nada ni tan personal, ni sientan que esta etapa es tan trascendental. O sea, la universidad es espectacular y te abre una primer puerta, pero después El y desarrollo te los dice es una muy persona muy personal. joven, me considero una persona muy joven, tengo 28 años Sí. y habré terminado mi carrera, no sé, hace 2018 la terminé. Eh, Nada, como que siento que ese momento uno está muy metido y muy romantizado de como esto es muy trascendental, como el colegio, cuando lo miras con distancia decís, ay, al final no era tan Claro. difícil la No era tarea, al tanto. final, total, no me lo tenía que tomar con tanta seriedad. Acá claramente con responsabilidad, sin dudas, pero como diviértanse. Qué lindo. Diviértanse. Che, Michu, acá hay una chica que pone, yo soy de la carrera audiovisual y que si recomendás incluir algo de diseño. Sin duda. Gráfico, supongo. Ah, Estimo que te estimo lo sí, mismo. sí, sí. Sin duda, para mí el diseño gráfico es muy esencial para todo, digo, desde un cartel en la calle hasta unos créditos en una película, como que me parece que el diseño te brinda un criterio estético en que cuando vos empezás a prestarle más atención o adquirir más conocimientos, te ayuda como mucho a prolijar una idea, a presentarla. Claro. Eh, Creo que es muy esencial, como que hay como que todos damos por sentado un poco el diseño gráfico porque hoy te metes en cualquier plataforma, te creas un Enca. PDF y funciona sin duda, pero saber y tener criterio y conocimiento en cuanto al diseño gráfico me parece muy esencial para todos los ámbitos, como que mejora para mí todos los ámbitos, desde un libro hasta una presentación, hasta un cartel que tengas que poner un flyer, como saber ordenar la información, saber combinaciones tipográficas, qué cosa funciona mejor para cada cosa, valga la redundancia, como me parece que sí, que te abre un poco el espectro y te diría, perdón, no leí cómo se llamaba la chica que hizo la pregunta, y Ara era Lara, Lara. sí. Em, Lara, cuantas más ámbitos y disciplinas puedas recorrer, mejor para mí, como que hay un punto en el que creo que cuantas más disciplinas uno recorre, lo vuelve un artista o un profesional Más con más completo. perspectiva y más completo, total. Claro. No porque necesitas tener experiencia en un montón de ámbitos, sino porque te va a dar una mirada un poco más amplia. No vas a saber solo de tu rubro, sino que vas a tener una mirada un poco más amplia. Quizás sí dentro del rubro del arte en sí, eh, pero me parece que está buenísimo que indaguen, como van Buenísimo. a ir descubriendo también qué les gusta, ¿no? Como esto que hablamos del estilo o de y aparte, nada, es todo experiencia, es Todo, 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 todo todo suma. rico. Todo suma. Se me va a Acá apagar la Mica, computadora para que no agarre el cargador. Dios mío. te esperamos. Bueno, mientras, acá Mica que pide dejar sus redes sociales, ahí, ay, gracias, Paz, que está ahí atenta, nuestra moderadora. Michu, o sea, las dos B, así pueden Larga y chusmear. corta. Sí, B larga y B corta. Acá ya lo pusieron
nuestra moderadora Pachu Ay, qué que está desprolija, Michu, que atenta. no conecta en la computadora. No, no pasa nada. Está muy bien. Esto porque es en vivo. ¿Ven? Esto es en vivo. Bueno, igualmente, quédate tranqui, estamos súper bien acá la gente te está preguntando de todo. Te están preguntando si estás haciendo freelo de videos musicales, en qué cosa estás ahora. Y con esto ya vamos cerrando porque pobre Michus, ya la tenemos como hace 40 minutos acá. Ah. Videos musicales, ay, es un universo que me cuesta tanto. Tengo muchos amigos, por suerte, que sí están en el universo de los videoclips. Yo he dirigido solo uno, que me ha costado mucho. Entonces es como que es un universo que siento que tiene su lenguaje propio. Como la publicidad en sí tiene. Todo sale, todo parte de lo mismo, pero la publicidad en sí tiene una estructura que a mí me encanta, que es como tener todo tan pensado. Y de pronto como que el videoclip a veces es como un poco más abierto a las posibilidades y es más de jugar y a mí eso me cuesta. A mí eso me cuesta, parezco muy Loki, 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 pero a mí me cuesta. Me gusta como saber qué plano voy a filmar, después si alguno más sale, genial. Pero me gusta como saber exacto qué voy a filmar, en qué encuadre, después probar cosas, pero el videoclip me cuesta mucho. Mira, Eh, ¿En qué estoy en sí? Ahora esperando que salgan nuevos proyectos. Acabo justo de volver hace el mes pasado hace unas semanas acabo de terminar un proyecto para Mercado Libre que va a salir en Chile, México y otro país más que en este momento no me acuerdo. Que fue muy, muy, muy divertido. Lo filmamos en Chile con Ale como dupla. Y lo acabo de terminar de editar hace 2 semanas de color y toda la parafernalia. Y ahora estoy bajando un poco un cortometraje que me gustaría hacer eh, como en un corto plazo, quizás el año que viene más, porque ya estamos a fin de año y uno ahora de claro. pronto se quiere apurar y quiere hacer cosas a fin de año y en realidad es como no hay apuro, alguno. Es un cortometraje que mi abuela murió hace un año y tengo mucho material filmada con ella como de registro como de su último año y tengo ganas de hacer algo con eso. Tengo bastante bajada toda la idea. Quiero ver si en realidad eso lo ficciono un poco y lo vuelvo un cortometraje ficcionado o si en realidad uso ese material de archivo para poder lograr esta pieza audiovisual que tengo en mente que ya tengo una maqueta, ya está como un poco avanzado, pero bueno, quisiera ver cómo llevarlo a cabo eh, y ver, Qué bueno, lindo. inversores, ok. Qué lindo, claro, sí, por supuesto. Denis acá te pregunta, ¿qué consejo darías para saltar internacionalmente dentro del filmmaker? Eh, qué pregunta. Mm. Mandar mensajes también, lo mismo. Literalmente, si se van de viaje, mandar mensajes a hoteles, a gente que la inspire o mismo marcas de otros lugares, mandar mensajes y autogenerarse los laburos de lo que dije antes, de flashear, tipo, si querés ir a sacar una foto de, de carteras a Nueva York, bueno, hacete un shooting acá o unos videos acá de unas carteras, hacete la editorial de tus sueños y salí a vendérsela a alguien y alguien te la va a querer comprar. Y va a querer comprar esa idea y va a querer como llamarte para que hagas lo mismo que ya hiciste, como créense su propio reel, su propio portfolio en ese Claro, sentido. Y claro, me después... imagino que sí, en eso debe ser clave, porque, o sea, si mm, no mostrás, la gente no sabe cómo trabajás, por supuesto. exacto. Sí, capaz muchas veces como si ven que en realidad vos sos bueno haciendo o le gusta el estilo de lo que haces, pero en realidad capaz no tenés trabajos, siempre suma tener trabajos de lo mismo que a vos te gustaría apuntar. Digo, si vos tenés muchos comerciales de auto y muy probablemente te llamen a vos para hacer comerciales de Claro, auto. claro. Así llevado a cualquier ámbito. Eh, la gente necesita ver para creer. Punto. Ver para Eh, creer. y en algún punto uno se va aceitando haciendo, sin duda, como si lo hago, lo aprendo. Claro. Y si lo hago, empiezo a tener experiencia en eso y las puertas se van abriendo. No sé, mi primer viaje internacional por trabajo nos lo autoinventamos en la agencia en su momento, como que teníamos un departamento muy arriba todo, en Nueva Jersey que nos dejaba el hermano de una de mis jefas y fue como, che, ¿y si empezamos a mandar a las marcas y les decimos que nos vamos a ir a Nueva York y les creamos cosas? Y fue como, sí, lo vamos a hacer.
Y de pronto así fue como yo terminé haciendo una foto de un alfajor en, en Nueva York, como que de pronto era como, y ya en el afán de empezar a generar y empezar a Todo, viajar por trabajo, claro. cualquier cosa. Eh, pero Muy sí, lindo, un poco si tienen oportunidades de viajar y mandar mensajes y como crear en otros lados, mándense. por El no no lo supuesto. tienen todavía. Me gusta eso, viste, que rompiste una frase. El no, no lo tenés. O sea que muy, muy No tenés bueno. nada. Muy lindo. Bueno, Michu, la verdad que ha sido un placer tenerte en este espacio de Talento DC. También quiero agradecerle a todas las personas que han estado tan atentas escuchándote, participando y haciéndote preguntas. Ahí dejamos tus redes, Michu Bebé, para que puedan también, si por ahí después les quedó resonando algo, te escriban, te Re. pregunten. Pero bueno, ha sido un placer entrevistarte, Michu. Muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo. A vos, Juli, a vos, Paz, y gracias a todos los que se sumaron. Realmente es un mimo al alma haber tenido hashtag mi primera entrevista, mi primera entrevista virtual. Así que gracias a todos y bueno, mucha suerte y cualquier cosa que necesiten como una mano. No sé si les voy a poder brindar oportunidades, pero sí, sin duda, una buena charla o el consejo desde mi humilde opinión y desde mi humilde camino. Em, Nada, todo lo que pueda facilitarles o les pueda servir con una experiencia, sin duda, charlenme. Y le mando un beso a mis amigas que están y a mi papá y a Jazmín Bianchi, que es mi sobrina, es la segunda generación de creativos en mi familia. Mira, tus fans, son tus fans. ¿Cómo no van a estar acá? Qué lindo. Bueno, Michu, un beso grande y bueno, también muchas gracias a todos que están acá presentes. Gracias a vos, Juli. Hasta Chao, luego. Chao, chao. chao.